Qué ilusión tener hoy aquí a Alejandra Vallejo Nájera. Cuando estaba pensando, ¿no?, en personas que puedan aportar al mundo de la educación desde la perspectiva del cuidado del ambiente sonoro, casi número uno, ¿no?, me surgía su nombre, porque ella toca todos esos ámbitos que trabajamos siempre cuando hablamos del entorno sonoro, ese cuidado del silencio, ese cuidado del equilibrio y la paz interior, toda esa relación de la música con las emociones, con el cerebro, con lo que escuchamos y percibimos y tantas, tantas otras cosas como la comunicación, ¿no? Porque ella es psicóloga, es profesora en distintos centros de muchísimo prestigio, es escritora de innumerables libros, además muy variados, ¿no?, desde libros infantiles hasta libros de divulgación histórica, libros científicos, y escucharla es un auténtico lujo. Para mí que estés hoy aquí es un regalo que quiero hacer extensible a todos esos docentes que estamos soñando juntos por cuidar la educación de una manera más integral, de una manera más bella, amorosa y completa. Así que Alejandra, mil gracias por sacar este ratito para estar con nosotros. Al contrario, gracias a ti por darme esta oportunidad. El mundo de la docencia, yo soy docente también, es muy complicado en España. No estamos reconocidos, no estamos bien pagados, no estamos apoyados, no nos apoya las instituciones que nos tienen que apoyar, tampoco mucho las familias que depositan en el docente una responsabilidad que les corresponde a ellos. Fíjate, en toda la historia de la humanidad, la razón por la que una civilización grande, próspera y estupenda se ha hundido ha sido precisamente porque es una civilización que ha empezado a perder la educación, el valor del aprendizaje, el valor de los maestros. En ese momento, desde el Imperio Romano o antes incluso, hasta nuestros días, a lo largo de la historia de la humanidad, siempre las civilizaciones prósperas se han hundido por lo mismo. ¿Qué nos pasa? Que no aprendemos. ¿Qué nos ¿Qué pasa? pasa? Y en este momento, pues es donde estamos, ¿no? La gente no tiene educación, tampoco quiere adquirirla. El esfuerzo que supone, el esfuerzo, a ver, educarse es un privilegio, es una inmensa suerte, pero estamos en la era de la prisa, de los titulares, del ruido, de la anestesia mental y de la poca reflexión, nulo pensamiento crítico, que es fundamental para no dejarse manipular. Y así es como estamos, pero claro, si a los profesores no se nos apoya, pues difícilmente podemos realizar nuestra tarea, que es profundamente vocacional. Yo creo que educar es curar muchísimas Ay. cosas y curarse y aprender, pero en fin, no vamos a hablar porque seguro que los que están con nosotros sí quieren aprender y Claro, sí tenemos vocación, a la que me sumo, y sí queremos poder aportar algo a siempre. nuestros alumnos. Claro que sí, siempre en este ámbito hablamos de eso, de la realidad que hay, que no hay que estar ciego a ella, que es una realidad dura, como tú dices, sin apoyos, estando siempre en el ojo de mira, con críticas, con falta de cohesión, ¿no?, entre todos los elementos que entran en la educación, pero aún así, cada uno, ¿no?, como líderes de nosotros mismos, como en esa parcela de nuestra libertad y libre albedrío que al final tenemos cuando cerramos nuestra puerta del aula y cuando estamos con nosotros mismos y decidimos apostar por el aprendizaje, pues creo que podemos, aún así, a pesar de todo, dar muchísimo y conseguir realizarnos y mantener viva esa vocación, que es difícil a lo largo de los años. Y para eso, bueno, creamos estos espacios y esta reflexión tan bonita que nos dices tú, ¿no? Esta necesidad de cerrar ruidos, buscarse y guardarse en el silencio y trabajar ese músculo del aprendizaje, que como tú dices es una suerte, pero requiere de un entrenamiento, ¿no? Y yo con Alejandra he compartido momentos muy bonitos, pero momentos de silencio. Yo tuve la suerte de participar en una de sus formaciones
en la que ella, bueno, pone en valor el silencio como esa herramienta mágica, como trabajamos muchos de nosotros que estamos aquí, como sabéis que es mi línea de trabajo, el silencio como esa herramienta de encuentro primero con uno mismo, de sanación, pero a la vez también de comunicación con el mundo, ¿no? Porque es desde ese momento en el que bajamos el ruido, en el que bajamos las prisas, en el que empezamos a ver y a entender de verdad. Ha sido Mm, fantástico compartir esos momentos y me claro, encantará. fíjate que tú te dedicas a la música y la música parece que es lo contrario al silencio, cuando resulta que el silencio es lo que da valor a lo que acaba de suceder y va a suceder después. Ese Totalmente. momento de quietud es lo que permite a los oyentes de cualquier pieza musical prepararse para lo siguiente y haber tenido tiempo de integrar suficientemente lo que acaba de suceder. En todo aprendizaje humano, absolutamente en todo, se necesita silencio para poderse concentrar, pero estamos en la era del ruido, en la era de la prisa, y la prisa genera ruido, ruido Totalmente. interior, además de exterior. Buscamos el ruido exterior o no nos damos cuenta de cuánto ruido exterior, digo ruido, Alberto Espinosa, que tiene unas conferencias maravillosas que yo os invito a todos a participar, habla de personas amarillas y de personas ruido. Y dice, huye de las personas ruido. Bueno, pues, ¿cuántas personas ruido tenemos alrededor y cuánto buscamos el ruido? Porque se nos ha castigado casi siempre con el silencio. No te hablo, te retiro la palabra, quédate ahí en un rincón callado. Y para aprender algo hay que callarse y hay que concentrarse, ¿no? O sea que el silencio es la antesala de ese estado de asombro, ese estado de paz y ese estado de concentración. Y al mismo tiempo, por alguna razón, siempre se nos ha castigado con el silencio. Así que tenemos un vínculo casi directo desde un punto de vista de conexiones neurológicas entre el silencio y la muerte. Entre otras cosas porque ya en el útero materno el sistema nervioso y el oído se desarrollan a la vez, a los 6 meses de gestación, un feto futuro ser humano ya distingue la voz de la madre, del padre y de un extraño y su sistema nervioso reacciona en consecuencia. Pero al mismo tiempo, dentro del útero materno no hay silencio. O sea, el cerebro humano crece con un sonido, con un ruido que se parece, bueno, que oímos el latido del corazón de nuestra madre, si ese latido del corazón es muy acelerado porque la madre está en un estado de estrés permanente, cosa que desgraciadamente sucede frecuentemente en la era actual, ese corazón late como chun, 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 rápido. Si la madre está tranquila, pues es un corazón más acompasado. De hecho, los bebés muy pequeños, cuando están nerviosos, cuando les duele algo, con que la madre acerque la cabecita del bebé a su pecho y pueda escuchar el latido del corazón de su madre, porque tiene que ser de su madre, no de otra persona, ese bebé se calma inmediatamente. Así que el silencio total no estamos acostumbrados a ello y tampoco es del todo recomendable ni sano, porque ya nuestro sistema nervioso se forma con un sonido. Ahora, es un sonido que curiosamente ha reproducido después la llamada música bineural, que es como si te introdujes en un túnel que tiene unas reminiscencias bastante parecidas a lo que sucedía cuando estábamos en el útero materno y que lógicamente la memoria en ese momento no está desarrollada, pero el sistema nervioso y el oído también. De hecho, el oído es el primer sentido de todos los que desarrollamos y el último que perdemos, razón por la cual pues cuando una persona está en el lecho de muerte o ya declarada muerte clínicamente, inmediatamente la familia se acerca y te dice algo, ¿no? Porque es lo último que pierdes. Personas que han estado en coma, que no tienen ninguno del resto de los sentidos activos, sin embargo, sí que tienen el oído y sí que recuerdan lo que se decía en la sala o lo que decían los familiares cuando se acercaban a ellos. Entonces el silencio no es un silencio absoluto, porque eso es difícil que el cerebro lo interprete, pero es muy necesario para calmar la mente y para estar en lo que en el mundo entero se define como estado de felicidad, que es estado de paz. Cuando yo le pregunto a la gente o en las investigaciones que hemos hecho, ¿tú qué quieres?
la mayoría de la gente dice quiero estar en paz. Estar en Digamos paz. que la paz es el termómetro que nos marca, y en el curso en el que tú participaste lo vimos, ¿no? El termómetro que marca si estás bien o estás mal, si estás en Totalmente. paz, aunque la situación externa no sea favorable. Si tú estás en paz, vas a saber perfectamente abordar lo que haga falta abordar con el esfuerzo necesario, pero con un estado de eficacia que no tienes cuando estás en paz, donde entras como en movimientos compulsivos, en neurosis, es decir, en emociones desordenadas, mientras que la paz te ordena las emociones, te conecta con la parte más elevada de tu capacidad mental, que es la intuición, que te marca las posibilidades de salida y no te pone en los impedimentos que normalmente es lo que te marca los estados de falta de paz o de miedo. Y para el acceso a la paz, para se nos va a boicotear continuamente, porque la Claro. vida es desafiante, es complicada, pero para entrenar esos estados de paz es súper importante, al menos un ratito al día, estar en quietud. Ahora, Isabel, y todas las personas que nos siguen, qué infrecuente es, porque incluso una persona que vive sola, por ejemplo, no es que esté sola, sino que vive sola, según entra en casa, lo primero que hace es La conectarse tele, o la conectar radio. podcasts como este, que son buenísimos, ¿no? Pero ponerse ruido, porque el ruido acompaña. Ahora, hay una diferencia entre el sonido, hay una diferencia entre la música y hay una diferencia entre el ruido. Tú sabes muy bien y lo enseñas maravillosamente cómo la música altera los estados de ánimo y cómo muchas veces cuando tenemos un estado de ánimo, el que sea, buscamos sonidos, melodías, ritmos que acompañan eh, esa Emoción. emoción, un poco por sentirnos acompañados en ella. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una emoción aflictiva, es decir, estamos en estado de tristeza, por ejemplo, pues la gente que hay a nuestro alrededor con sus mejores intenciones van a buscar el que cortes eso inmediatamente y te empiezan a dar consejos. Pues chica, no es para tanto, pues hay gente que lo tiene mucho peor, pues no sé qué, pues no sé cuánto, empiezan a darte consejos, con Qué lo cual desastre. no te sientes para nada acompañado, ¿no? Como la música sí nos acompaña, es como el gran compañero que nos dice, te entiendo. Lo que pasa que exacerba un poco más esa emoción. De alguna manera, si pues, si yo me encuentro triste, me pongo esa melodía dramática, esa melodía triste, melancólica o lo que sea, o tontorrona, pues esa emoción va a durar muchísimo más tiempo, como que te hace mucho más víctima y te sientes con toda la legitimidad para sentir lo que estás sintiendo. Qué interesante es en ese momento cambiar los ritmos y ponerte, por ejemplo, a bailar. Inmediatamente las conexiones neurológicas cambian y te ayudan a entender que también hay otras posibilidades en la vida, ¿no? Pero aquí hablamos de silencio. Entonces, en una sala, en una escuela, por ejemplo, esto es dificilísimo porque la propia estructura arquitectónica de la clase es muy ruidosa. O sea, mueves una Totalmente. silla, se oye mucho, hay reverberación por todos lados. A mí me gusta mucho un sabio, porque era un sabio, que se llama Rudolf Steiner, que es el creador de antroposofía que yo estudié en su día y del método Waldorf, que en Alemania existe mucho. Bueno, este hombre que estoy hablando de principios del siglo XX, o 20. sea, es como de 1900, no sé exactamente la fecha, pero 1900 era un visionario, un sabio que tuvo la mala suerte de nacer en unas épocas de dos guerras mundiales y, y que, bueno, pues que por razones políticas se dedicaron a casi anular, ¿no? Pero Rudolf Steiner ya en su momento, con su sistema Waldorf, desarrolla, entre otras cosas, cómo tiene que ser un aula para aprender, para que los niños aprendan. Diseñó los muebles, diseñó los colores, diseñó la insonorización acústica para que movimiento de sillas, mesas, no añadiera caos a la necesidad de tranquilidad y de apertura al aprendizaje. O sea que esto no es nuevo, En quizá absoluto. debemos decirlo ahora más, porque ahora más que en la época de Rudolf Steiner,
hay mucho ruido. Es decir, en la época de Rudolf Steiner, de Freud, de Jung, de mis abuelos, lo que pasaba en un minuto no tiene nada que ver con lo que ¿Qué pasa ocurre en este ahora? momento. Claro. Entonces, a Freud y a Jung, en su día, que se fueron a Nueva York bueno, pues a dar sus clases, sus conferencias o descubrir, yo qué sé, lo que fuese, no sé, hicieron un viaje que duró un mes. En ese mes les dio tiempo a desarrollar toda una teoría psicoanalítica que luego ha marcado la cuna de lo que es la psiquiatría, ¿no? Bueno, nosotros ahora a Nueva York estamos en, no sé, 5 horas. Estamos distraídos con viendo series de televisión, lo que sea. No hay tiempo para la reflexión. Claro. Y la reflexión pasa necesariamente por estar callado, estar serenando la mente y hacer una práctica diaria de serenar la mente, y eso es el silencio. Lo que te prepara, el espacio que te prepara en lo que ha sucedido, y la música pasa también, los momentos de silencio son claves. Si Claro. no hubiera silencio, yo muchas veces, que me encanta la música clásica, cuando voy a un concierto y la escucho, o sea, la escucho, yo me pongo un disco y escucho, no hago nada más, no me la pongo de ruido de fondo, escucho cómo se relacionan los instrumentos entre sí, que al final se parece mucho a cómo nos relacionamos las personas unas con otras en situaciones, y me encanta imaginar, ¿no? Cómo se están relacionando, quién llora en este momento, por qué llora, cómo vienen a colaborar los colegas que tienen alrededor sonoros, lógicamente. Pero me fijo mucho en esos momentos de silencio, cuando un compositor decide, aquí va a haber un silencio. Son Y tan sin eso potentes. no habría, o sea, sin eso sería un mareo total, no habría un argumento, no habría una historia, no habría una pausa. Incluso cuando hablamos es necesario parar, respirar y escuchar. Así que te escucho. Genial. O sea que nosotros deberíamos convertir en esos compositores que deciden dónde está esa pausa, ¿no? Ese silencio necesario para que todo lo que hacemos en el día tenga sentido, quizá, ¿no? Más que nada, sí, que tenga sentido, por supuesto, pero también para podérselo dar, porque si todo es ruido, todo es sonido, todo es... Tú imagínate, Isabel, o todos los que nos estáis escuchando, que haya una persona al otro lado que no para de hablar, o sea, que no para. O sea, te vuelves loco, Loco. dices, ¿quieres largarte de ahí? Bueno, pues eso es en lo que estamos todos los días sin darnos cuenta. Por eso a lo mejor en los cursos que yo organizo de fin de semana, sobre todo el del silencio, que no es al que tú viniste, pero el del silencio, el primer día, según llega la gente, que todavía hablamos, yo siempre pregunto, ¿quién cree que en 48 horas no va a poder mantener el silencio? La mayoría de la gente levanta la mano. Claro. Y sin embargo, el domingo que acaba el curso, bueno, es que la transformación en solo 48 horas es tan alucinante que yo no sé por qué no lo practicamos todos los días, porque por cierto, tengo una noticia. Cuéntame. Practicar el silencio es gratis y es Wow, fácil. wow. No cuesta dinero y Pues no es una es, gran noticia en estos tiempos. claro, entonces precisamente ese es el problema, porque está de moda lo caro y lo complicado. Claro que sí. Parece Simplifiquemos. que lo fácil y lo gratis no sirve No para tiene nada. Y valor. es la gran medicina, la gran medicina. El silencio es el silencio interior. Ahí está la Y cuando clave. uno entra en silencio interior, que no es que me flipo, que dejo de ser activo, o sea, el silencio interior es una conquista, no es fácil conquistarlo. Y tampoco se necesita que suceda el día completo, Claro. pero dedicar, no sé, 5, 10, 15 minutos, 20, 25 a quietar la mente, no haciendo nada más que aquietar la mente, que se hace llevando la conciencia a la respiración para que la mente no se vaya hacia 1000 sitios, cosa que va a tender a hacer, es básico para mantener las capacidades cognitivas, que esa es otra. Cuando hay demasiado ruido interior, como no se aprende nada, cuando hay demasiado ruido interior, al dejar de aprender, dejan de moverse las conexiones neurológicas, deja de moverse la memoria
deja de moverse la capacidad de asombro, que es lo que garantiza el aprendizaje, deja de moverse la motivación para seguir aprendiendo y es un desastre. O sea que ahora la medicina se ha puesto a nuestra disposición para que vivamos muchos años. Cualquier patología que tengamos, podemos, incluso fíjate, un cáncer de páncreas, que igual hace 10 años te morías en un par de meses, ahora puedes vivir hasta 7 años, como de hecho sucedió con la célebre Rocío Jurado, que fue el caso de que yo conocí en primer lugar, no porque lo conocieran personas, sino cáncer de páncreas, y duró 7 años, ¿no? O sea que la medicina te permite en un cáncer de un órgano vital como es el páncreas a prolongar tu vida muchísimo, pero no estamos cuidando lo que nos pasa por aquí dentro, que es lo que garantiza tu independencia como persona. Creo que cualquiera de los que nos está escuchando a lo mejor quiere morirse tarde, no es mi caso, desde luego, pero creo que a ninguno quiere estar físicamente, que todos los órganos le funcionen fenomenal, pero que se te caiga la baba, que no te acuerdes de cómo se llaman tus hijos, que te tengan que poner pañal porque te haces pis encima. O sea, creo que ninguno queremos eso. Y esto lo da lo que tenemos aquí dentro. Claro. Entonces, ¿por qué no lo cuidamos? Porque lo tenemos en carne viva, que ese es el ruido y ese es el sonido continuo a todas horas, utilizando no solamente cháchara con personas, sino ruidos ambientales, claro. ruidos ambientales. Los que vivimos en una ciudad no nos damos cuenta de hasta qué punto el ruido ambiental nos aturde continuamente. Pues nos vamos a quedar con ese mensaje tan potente de parémonos nosotros a buscar ese silencio para que no pare nuestro cerebro, para que no pare nuestra curiosidad, para que no pare nuestras funciones cognitivas, nuestras funciones ejecutivas y que siga funcionando la máquina que de verdad nos da esa calma y ese bienestar, ¿no? Creo que tenemos que lanzar una protesta generalizada a aquellos espacios arquitectónicos que no cuidan la insonorización, la acústica, ¿no? La reverberación. Vas a tomarte cualquier cosa, ahora ya que se puede, que no hay tanta pandemia, y es que es a grito pelado, porque para que te oiga el comensal o la persona que te acompaña, es tanto ruido el que hay en el ambiente que gritas más y más. Luego yo protesto siempre que entro en un sitio de estos donde vas a hablar con las personas que te acompañan y han puesto una música tronadora que no la bajan de volumen porque estaba a ese volumen cuando en el sitio no había nadie. Pero oiga, es que estamos aquí todos queriendo hablar y no podemos hablar porque la música, una música que usted, camarero, y que no oye tampoco, el que no está oyendo. O sea, quiten los ruidos de fondo, que ya bastante ruido hay. O sea, pues vamos a hacer esa reivindicación de espacios cuidados acústicamente, músicas en volúmenes aceptados para entornos aceptados en el momento propicio y cuidarnos desde ese silencio que vamos a regalarnos cada día para que todo funcione muchísimo mejor. Como yo digo, hagámonos camisetas buscando silencio, por favor. Pues vamos a hacerlas, Alejandra. Vamos a empezar ahí a esa reivindicación por nuestra salud, por nuestra comunicación, por nuestros pequeños que crezcan en un ambiente que les haga menos daño. Y fíjate, el oído, la pérdida de oído, o sea, una persona ciega puede aprender a desenvolverse relativamente bien en el mundo, vamos, sorprendentemente bien en el mundo, ¿no? Una persona sorda se desenvuelve muchísimo peor. Tú puedes no tener olfato, puedes no tener gusto, puedes tener el tacto limitado, puedes tener la vista. Pero el oído te aísla del mundo. Clave. Y sin embargo, qué poco lo cuidamos. Pues lo estamos cargando cada vez más y no estamos siendo muy conscientes con los niños. Así que vamos a, desde aquí, hacernos nuestra camiseta, nuestra reivindicación. Mil gracias, Alejandra, por tantas perlas de sabiduría, por esa reflexión desde el equilibrio y por ese recordarnos que la felicidad es esa paz que sentimos y que a través del cuidado del silencio vamos a estar más cerquita. Ha sido un auténtico lujo. Contigo siempre, Isabel. Gracias. Gracias de corazón, Alejandra. Un beso. Hasta pronto. Cuidaros. Adiós.